Energía potencial elástica. Esta energía la tienen todos los cuerpos elásticos, es decir, todos los cuerpos que yo puedo estirar. ¿Sí? Todos los cuerpos elásticos. ¿Sí? En la fórmula de la energía potencial elástica es 1/2 por K por delta X al cuadrado. Bien, vamos por partes, asusta la fórmula, pero es fácil. Vamos a ver las unidades. Esto es la energía potencial elástica, se mide en joules. Esto es 1/2. Esto, que se llama K, es la constante elástica. ¿Sí? La constante elástica, ¿para qué me sirve a mí? Para saber, por ejemplo, yo tengo este resorte. Este resorte tiene una determinada constante elástica. ¿Qué me quiere decir esa constante elástica? Que después de una determinada fuerza que yo haga, voy a terminar deformando el resorte. Es decir, vencí su constante elástica, ¿sí? Si yo lo vuelvo a querer apretar, va a volver a su forma original. Pero eso es la constante elástica. Es un valor que es de todos los resortes, ¿sí? Es para todos los resortes, que me indica cuánto lo puedo estirar sin romperlo y sin deformarlo. Es muy importante porque esto depende de todos los cuerpos elásticos. Cuerpos elásticos, no solo los resortes. Tenemos las colitas del pelo, los puños de la ropa, inclusive nuestra piel tiene una constante elástica porque la piel tiene elasticidad y si yo me lastimo o me corto, eso se rompe, o sea que todo tiene una energía potencial elástica. Bueno, entonces, la constante elástica, ¿se acuerdan? Es la fuerza que yo tengo que hacer para mover este resorte al punto de que no se rompa. ¿Cómo se calcula la constante? ¿Por qué? Porque esto tiene una fórmula, la constante elástica. K es igual a F por delta X. F es la fuerza que yo tengo que hacer para estirarlo, ¿sí? La fuerza es una magnitud vectorial, tiene su vector. Y delta X, que se llama variación de la longitud, ¿qué me dice esto? Es la medida de cuánto se estiró y cuánto se achicó. Es decir, es la longitud libre menos la longitud comprimido, ¿sí? Depende del cálculo, esto se haga así. La longitud comprimido menos la longitud libre. Depende cómo nos diga originalmente que estaba nuestro resorte. Recuerden que X para nosotros es longitud, distancia, posición, ¿sí? Cuando hablamos de la velocidad. Así que en este caso estamos hablando de la longitud de mi resorte. Supongamos, esta es la longitud de mi resorte libre, ¿sí? Si yo lo mido con una regla, este resorte en su longitud liberado, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto es aproximado, mide 18 centímetros en su longitud libre, que es la posición original. Ahora, si yo lo comprimo, ¿sí? Trato de apretarlo lo más que pueda, vamos a tratar de apretarlo bastante, ¿sí? Si yo lo quiero achicar, puedo hacer que mi resorte mida mucho menos. Y eso sería lo que yo llamo la longitud comprimido, ¿sí? Cuando lo apreté. Esto es como cuando juegan al pinball de la computadora, que si alguno lo vio, el resorte se comprime, ¿sí? Al principio y después se libera y le pega a la pelotita y la pelotita continúa todo el circuito, ¿sí? Longitud libre es la posición normal. Longitud comprimido es cuando lo achiqué lo máximo que puedo. Este delta X que yo tengo acá es el mismo que este. Es decir, que esto es la longitud del resorte. Esta longitud está elevada al cuadrado, ¿sí? La unidad para las longitudes es metros. Acá la fuerza se mide en newtons, ¿sí? Y la longitud, estas dos son las mismas, ¿sí? Esto es equivalente a esto y se mide en metros. Por lo tanto, la unidad de la constante
¿sí? Es newton sobre metro. Parece un lío, pero ahora cuando hagamos un ejemplo van a ver que es mucho más sencillo. Bien, ejemplo. Un resorte se comprime 25 centímetros luego de que se le aplica una fuerza de 40 newtons. Bueno, como vemos, es un resorte, se comprimió, no me dice la longitud original. Entonces, como no me dice la longitud original, estos 25 centímetros que yo tengo acá va a ser mi delta X. Independientemente del cálculo que yo vaya a hacer, como tengo una sola medida, esos 25 va a ser mi delta X. Lo otro que me aparece es una fuerza, ¿sí? Y me dice que vale 40 newtons. Después me dice determinar la constante elástica, ¿sí?, del resorte y la energía potencial elástica. Entonces, repasamos. Un resorte se comprime 25 centímetros luego de que se le aplica una fuerza de 40 newtons y me pide que calcule, ¿sí?, determinar la constante elástica y la energía potencial elástica. Como tengo una sola distancia, los 25 centímetros, es decir, una sola longitud, eso va a ser mi delta X. Entonces, primero, en el punto A me pide que calcule ¿qué? La constante elástica. Entonces, para calcular la constante elástica, era la fórmula K es igual a F sobre delta X. Me quedé sin memoria, por eso va a quedar cortada, pero bueno. Me pongo a pensar, me hago un machete mental, hago memoria, rebobino este mismo video y trato de repasar las unidades. Pero si no me acuerdo, me hago mi machete para saber qué unidades le corresponden a cada uno. En este caso, ¿sí?, machetito, la constante elástica se medía en newton sobre metros. La fuerza, voy a tener el machete acá al costado, la fuerza se mide en newtons, el delta X en metros y por último la energía potencial gravitatoria en joules. La gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, más o menos un machetito de unidades. Pero bueno, K es igual a F por delta X. Delta X ya lo habíamos ubicado, eran los 25 centímetros. Entonces yo, acá, abajo del problema, voy a poner los datos. ¿Qué datos tengo yo? Tengo lo que vale F, que son 40 newtons, y tengo lo que vale delta X, que son 25 centímetros. A esos centímetros, como me dicen, yo los tengo que pasar a metros, ¿sí? 25 centímetros dividido 100 son 0,25 metros. 0,25 metros, ¿sí? Entonces, ahora que ya lo pasé y está como corresponde, voy a calcular K. K es igual a F. F yo lo conozco, 40 newtons. Y delta X también lo conozco, era 25 centímetros, que lo pasé a metros y me daba 0,25 metros. Entonces, K va a ser el resultado de ¿qué? De la división que yo haga entre 40 dividido 0,25. Esto es igual a 160. Esos 160 son la parte numérica de esta cuenta y ahora newton sobre metro, me fijo K, newton sobre metro, perfecto. Listo. Terminé el punto A, que era el cálculo de la constante. Borro el machetito para que me quede lugar para hacer la energía potencial elástica. Entonces, en el punto B, me pide la energía potencial elástica. Y yo sé que la fórmula de energía potencial elástica es 1 medio por K por delta X al cuadrado. Vamos a separar esto. Energía potencial elástica es lo que me pide que averigüe, así que lo copio igual, no le pongo otra letra, le pongo las letras que corresponden. K lo acabo de calcular recién, ¿sí? En el punto A. 160 newton sobre metros. Por delta X, que yo ya sabía lo que eran 25 centímetros, que lo pasé a metros a 0,25, le pongo un paréntesis para no olvidarme, ¿sí?, que esto va al cuadrado. Entonces, primero voy a hacer esta cuenta.
1 medio por 160. 1 medio por 160 me da 80, la mitad. Energía potencial elástica va a ser igual a 80. Estos 80 los saqué de estos dos. O sea que la unidad que le corresponde es newton sobre metro. ¿Por qué? Porque 1 medio no tiene unidad. Y ahora voy a hacer esta parte de la potencia. Recuerden que la potencia se distribuye tanto para los números como para cada una de las unidades. Entonces, ahora vamos a hacer 0,25 al cuadrado, que me da 0,0625. 0,0625. Y como el cuadrado afecta también a la unidad, me queda metros cuadrados. Bien, con todo este choclo que me quedó acá, yo como siempre les digo, lo primero que me saco de encima son los números. O sea que ahora voy a multiplicar los 80 por los 0,0625 y después me voy a fijar en las unidades. Primero voy a calcular los números. Entonces, la energía potencial elástica es igual a 80 por el resultado que ya me había dado. Aprieto el ANS. Recuerden que la tecla ANS les guarda los resultados que ustedes obtuvieron anteriormente, ¿sí? Sé que a mí me guardo este resultado, que fue de la cuenta que hice recién. Y esto me va a dar 5. Para corroborar, vamos a hacerlo. 80 por 0,0625 y me da 5. ¿Sí? Eso es para comprobar que este les guarda también los resultados. Entonces me quedó 5. Y ahora voy a analizar las unidades, ¿sí? Bien, tengo metro cuadrado acá como un numerador de una fracción. Recuerden que acá abajo hay un 1 que no se escribe. Y tengo estos metros acá como denominador. Este metro se va con el metro cuadrado. Y newton por metro me da joules. Acuérdense, repasamos brevemente. Los joules son newton por metro o kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado por metro o kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Cualquiera de estas tres formas me construyen a mí un joule. Y esto es la energía potencial elástica.